Queridas amigas y amigos de Canal 45, estamos hoy aquí en un nuevo programa, Guadalquivir 105, que como todos y todas ustedes saben, edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Hoy vamos a entrevistar de nuevo a Cristóbal Fábregas. Hola, Cristóbal. ¿Qué pasa, Manuel? Bueno, pues para aquellos que aún no lo conozcan, vamos a dar algunos datos de Cristóbal Francisco Fábregas Ruiz. Es fiscal delegado de Extranjería e Inmigración de la provincia de Jaén. Nacido en Melilla, aunque se siente de un pueblo de Almería llamado Taberna. Es coordinador del grupo de Jaén de Amnistía Internacional y voluntario en múltiples organizaciones sociales como Jaén Acoge, Interred, etc. Es también coordinador de la red Jaén Ciudad Abierta, que agrupa a una veintena de organizaciones que trabajan en materia de inmigración, refugio y exclusión social. Es colaborador habitual del programa Desde Jaén que emite Uniradio Jaén, de este programa Guadalquivir y de la revista Al Andaluz, ambos editados por el Instituto Almenara. También colabora con el diario Jaén. Pertenece a varios grupos universitarios de investigación sobre inmigración y es autor de varios artículos y libros sobre el tema. Hoy nos va a hablar de la familia humana y también de los distintos tipos de familias biológicas que existen tanto en el mundo animal como hemos dicho familias diversas en el ser humano. Bueno, Cristóbal, voy a empezar preguntándote cómo se puede definir a la familia. Bueno, la familia siempre es un grupo de personas que se forma por una serie de individuos unidos y que se mueve fundamentalmente dos patrones. Por un lado, el patrón de la afinidad, que se da en las relaciones de pareja en el mundo animal, y lo que podemos llamar el matrimonio y las relaciones de pareja también extensivas en las sociedades humanas. Y por otro lado también está la familia de sangre, los lazos de sangre, hijos, padres, hermanos, etcétera. Hay que poner un poco de todo esto en el contexto. Yo siempre he sido muy aficionado a la biología y sobre todo a la etología, al comportamiento animal, y he estado 22 años dando derecho de familia. Y yo me gustaba mucho siempre, en mi primera presentación a los alumnos, mi primer tema, hablarles de lo que es la familia como fenómeno biológico. Porque nosotros los seres humanos creemos que hay un corte entre los animales y nosotros. Nosotros somos los reyes de la creación, somos algo que es completamente distinto, pero en realidad muchos de nuestros comportamientos están claramente mediatizados por nuestra condición de mamíferos, por nuestra condición de animales mamíferos. Sí. Y la procreación, indudablemente, la procreación es una parte fundamental del desarrollo de todos los animales. Los animales tienen que procrear para vivir su especie. Eso crea y nos puede dar explicaciones hasta fenómenos tan etéreos como el amor, ¿no? Es decir, todo esto no lo plantea y tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, no hay una línea de división. Pero parece ser que el amor se da solo entre los humanos, no entre los animales, o también se puede dar entre los animales. Bueno, vamos a ver, yo creo que no, porque cuando tenemos animales que tienen elementos de monogamia, podemos llamarlo apego. Y bueno, hablaremos luego del amor, precisamente del amor como elemento. No, el amor no se da solamente entre los seres humanos, se da también entre los animales. Cuando un perro se queda en el sitio donde está su dueño muerto y no se va, a mí que me cuenten eso cómo lo explicamos. Es decir, el amor existe una línea de continuidad y al mismo tiempo existe también una línea para captar la atención de la pareja, generalmente o el macho para atraer a la hembra o la hembra para atraer al macho. Si hay ceremonias de cortejo, y esas ceremonias de cortejo, esas costumbres de cortejo de pareja, en los animales son de especies, son las especies las que siguen un patrón determinado, y hay multitud de variedades, pero son las especies. Sí. En cambio, en el ser humano, como tenemos raciocinio, nosotros sí tenemos un dimorfismo en esas relaciones de pareja, en esas formas de atraer a la pareja, pero
Esas diferencias ya no son biológicas, sino que son culturales. No es lo mismo la forma, vamos a decirlo así, de ligar que tiene un occidental español cuando quiere conseguir una chica, o una chica cuando quiere conseguir un chico, que las que tienen, por ejemplo, un pueblo africano o puede tener un pueblo. Y que puede ser muy distinta. Puede ser muy distinta. Entonces la construcción de esas relaciones de pareja son muy diferentes. Y entre las personas, ¿cuántos tipos de familia se pueden...? Bueno, podríamos hablar de muchísimos tipos de familia. Tenemos la familia nuclear, las familias que viven en el mismo hogar, progenitores e hijos, la familia extensa, los abuelos, los tíos, los primos, la familia monoparental, cuando solamente tenemos un padre que está criando a los hijos, la familia de padres separados, la familia ensamblada o reconstituida, es decir, dos personas que han tenido una pareja anterior, que se divorcian y que luego se juntan con los hijos y tal, familias de acogida, familias sin hijos por elección, todo eso lo tenemos, pero es que además tenemos muchos rituales que crean familias diferentes. Por ejemplo, y quizá hablaríamos luego, algunos indios, algunos nativos americanos, como es por ejemplo en Bolivia, y lo reconoce la Constitución boliviana, tiene un matrimonio a prueba, que es un matrimonio que no dura. ¿Eso qué es? El matrimonio a prueba es hay varios pueblos que lo tienen, es un matrimonio en el cual unen a la pareja durante 6 meses o durante un año para ver cómo les va. Y tienen todos los derechos y todos los deberes del matrimonio. ¿Y pueden tener hijos? Claro, es que vamos a ver, si se acuestan juntos van a tener hijos. Pero luego, no es que puedan. Luego si dicen que no va, ¿qué pasa con los hijos? Los únicos efectos que permanecen, los efectos de los hijos. Eso porque... Lo único que permanece. Pero al año la pareja desaparece, no hace falta divorciarse, ya no está. Si quieren, entonces ya hacen una ceremonia más importante y ya llega a un matrimonio extenso. Y si no quieren, ¿en quién va la responsabilidad de esos hijos o del hijo que han tenido? Generalmente va a los clanes maternos. Ya hablaremos luego del matriarcado, sí, o de las sociedades matrilineales. ¿Y a qué podemos llamar? Generalmente va a los clanes maternos. ¿A qué podemos llamar vínculos familiares? Bueno, los vínculos familiares son precisamente los dos tipos que he hecho referencia. Los vínculos de afinidad, que se establecen generalmente a través del matrimonio, y los vínculos de consanguinidad, que es la afiliación entre padre e hijo y entre hermanos. Son los dos ejes sobre los que funciona, sí, y en la naturaleza. Mira, quiero llamar la atención sobre, sí, las imágenes que están viéndose los cuquillos en este momento, porque aunque vamos a hablar luego, sí, es un caso de adopción animal y cómo el pájaro cuco termina eliminando a todos sus compañeros, a todos sus hermanos de adopción, porque el ave sin pluma, generalmente del carnicero, eliminándolo para que los padres, los carniceros, lo alimenten solamente a él. El cuquillo deja sus huevos en otros pájaros y que otros pájaros allí se la... Y luego fíjate cómo echa los huevos... Y tira a los hermanos de una forma innata, recién nacido, es algo que está escrito en los genes, algo innato, para quedarse solo y ser alimentado solamente él. Es importante, es un fenómeno muy interesante que yo he tenido la oportunidad de verlo realmente en la naturaleza y es impresionante. Un pájaro muy egoísta, porque no siendo suyo el niño. Repito, el egoísmo por la supervivencia es algo básico en las sociedades, vamos, en la naturaleza. ¿Y en la naturaleza de cuántas formas se manifiestan las relaciones de pareja? Pues de todas las que se manifiestan también en el ser humano. En la naturaleza tenemos desde el sistema de horda, lo vemos los perros y los gatos, sí, simplemente cuando la hembra se encuentra en celo, está receptiva para que cualquiera venga y realice el acto sexual con ella, la cubra, y ese es el elemento de la naturaleza. Pero el macho no interviene para nada en la crianza, se va, desaparece, y cuando llega a otro momento va a cubrir otra hembra como forma de establecer toda su descendencia, esparcir sus genes como forma de supervivencia. Se habla del gen egoísta. Se dice, el ser humano es inmortal, pero no lo es el cuerpo humano, es sus genes son inmortales, siempre viven. Sí. Por eso será más el altruismo entre hermanos, porque yo sé que mi hermano comparte mis genes. Entonces es más fácil que yo trate de cuidar y ayudar a un hermano que a un extraño que está lejos de la genética, genética que yo tengo. Cuando
Luego tenemos el sistema de horda, después tenemos el sistema de poligamia. No hay que nada más que darse una vuelta por la Berrea en los meses de otoño por la Sierra de Cazorla, como un solo ciervo, el más fuerte, el más poderoso, cubre a todas las hembras de la manada. Cuando ya está en decadencia, está el macho joven que lo reta, y esta persona sale y ya se encarga otro de la manada. Sí. Entonces es una cuestión de poligamia completa en el mundo animal. Se da también en los cachalotes y en animales también mamíferos marítimos, el león marino, que solamente un 1% de los machos conocen alguna vez una relación sexual y tienen el más fuerte que cubre a todas. Tenemos la monogamia, porque también hay pájaros que se dedican solamente, tienen relaciones con una sola pareja a lo largo, los inseparables que llama la gente, los famosos pájaros que además cuando uno muere enseguida muere el otro. Pero tenemos mucho. Está el soltero militante por naturaleza, que nunca va a emparejarse, que es el urogallo, y incluso en elementos extremos tenemos casos de hermafroditismo, que en unos momentos actúan como machos, en otros momentos actúan como hembras y que van plantando. Es decir, que tenemos toda la variedad. Eso se da en los caracoles, ¿no? Los caracoles, sí. Háblanos de similitudes que puede haber entre las relaciones de pareja entre humanos y el mundo animal. ¿Algún ejemplo? Vamos a ver. Estamos hablando de los distintos parcelas que pueden existir. Por ejemplo, si hablamos de la mayoría de las sociedades humanas, el 80% tienen un sistema de poligamia intelectual, pero que no llevan a cabo. El ser humano abandona la poligamia en el curso de su historia, fundamentalmente porque el varón, el hombre, que salía a cazar, salía de la cueva a cazar, quería tener la certeza de que los hijos que criaba eran los suyos propios. Y entonces se da cuenta que para eso debe, por un lado, hacer que respeten a su mujer y respetar a las mujeres de los demás. Y entonces el ser humano en un elemento evolutivo, en un momento evolutivo, adopta la monogamia porque él venía de la horda y de la poligamia. Es que de fondo sigue siendo polígamo intelectual, ¿no? Bueno, eso es una cosa que se dice. Hay sociedades que aceptan la poligamia y sigue siendo polígamo intelectual porque la biología es muy fuerte. El hombre trata de expandir sus genes. Y eso provoca como que crea una poligamia intelectual. Pero en realidad la poligamia intelectual, he dicho antes que las sociedades humanas se basan en la cultura en sus relaciones de pareja. Llegan a un momento en que eligen culturalmente. Sí. Y hay algo que pesa mucho en el hombre, que es la razón. Y la razón nos dice que todos tenemos que ser iguales. La única manera de que un hombre y una mujer sean iguales en las relaciones de pareja es que sea uno y uno. Cuando rompemos y entramos en esa poligamia, ya la cosa está más se rompe la igualdad. No obstante, existen fenómenos de poliandria, de mujeres que se casan con muchos hombres, que después haremos un pequeño recorrido, y existen casos de poligamia, pero son los menos, porque incluso muchas sociedades que admiten conceptualmente la poligamia, luego realmente no la ejercen. Sí, por ejemplo, yo conozco casos, por ejemplo, de entre los musulmanes en familias saharaui, que pueden casarse con varios, pero bueno, el tema es a tener una mujer. El tema del mundo musulmán es importante porque hay que conocer muy bien el Corán. Tenemos la idea de que los musulmanes son polígamos y es cierto que se permitió la poligamia, no se obligó. Algunos musulmanes, sobre todo los saharianos, creen que eso lo han obligado. Es que ellos tienen que casarse con muchas mujeres que se le han obligado. Se acepta la poligamia. ¿Por qué se acepta la poligamia? Cuando Mahoma predica en Arabia, sí, que Mahoma además acabó con una poligamia excesiva, estableciendo ese famoso límite de las 4 mujeres,
Mahoma vivía en una sociedad en la que no tenían las mujeres más opción que ser alimentadas, ser tratadas, ser cuidadas ella y sus hijos por un hombre. Es una sociedad guerrera en que los hombres escaseaban. La única forma de permitir que esas mujeres pudieran salir adelante era que se casaran. Sí, porque faltaban hombres, ¿no? Porque faltaban hombres. De hecho, tenemos el levirato que sale en la Biblia. Los hermanos tenían la obligación de casarse con la viuda de su hermano para seguir alimentándola. Claro. ¿Por qué? Porque faltaban hombres. En una sociedad actual ya no tiene sentido ese elemento, y eso ha provocado que haya sociedades, como por ejemplo Túnez, en que la poligamia, es un delito, como lo es en España. Es una sociedad islámica. O corrientes musulmanas como los circasianos, que también son monógamos. Y en otros países como Marruecos, que permite la monogamia conceptualmente, pues establece una serie de límites. La mujer primera debe conceder su autorización, por ejemplo. Y es muy importante porque muchas veces se remiten al Corán, y el Corán permite, en la Sura de la Vaca, permite el matrimonio polígamo, pero en la Sura de la Mujer dice que la única fórmula de que exista el matrimonio poligámico es que se pueda tratar a todas las mujeres por igual, de una forma equitativa, dice el profeta, para decir un poquito después que tratar o querer a dos personas de la misma forma es imposible. Te está diciendo, es imposible que tú puedas tratar a tus dos mujeres iguales para casarte con ellas. Es decir, sobre la poligamia hay mucho que plantear. ¿Y qué es la inversión parental? La inversión parental es fundamental. Esto es base de todo el sistema. Vamos a ver, de todo el sistema de pareja. La inversión parental consiste fundamentalmente en el hecho de que las dos partes, los dos progenitores, en tanto en cuanto el proyecto de la procreación beneficia a los dos, porque beneficia el desarrollo de su carga genética, tienen que invertir de forma igualitaria en el cuidado de los hijos. Esto hace que todas las especies tienen que hallar de una manera o de otra un equilibrio entre el elemento del cuidado de los hijos. Pero si miramos la naturaleza, esto no es así. Es decir, hay especies... El león, por ejemplo, se desentiende de... El león se desentiende, el mismo ciervo se desentiende. Todos recordamos la película de Bambi que veíamos cuando pequeños. Bambi se queda con la madre, la matan los cazadores, y el padre siempre es una imagen que desde arriba ve lo que hay, pero completamente desentendido. Sí. Pensemos en el cuquillo se desentiende completamente de la historia. Entonces, las distintas especies animales buscan la fórmula, generalmente la hembra, que es la que se va a quedar embarazada, aunque sobre todo en el campo de los peces el elemento puede tener elementos contrarios, de establecer esa inversión parental. ¿Y cómo lo hace? Pues en unos casos por una estrategia que se llama de la felicidad doméstica. Es una estrategia que la hembra, antes de permitir la cópula con el macho, le hace al macho trabajarse la historia. ¿Cómo? Le tiene que construir un nido, tiene que alimentarla durante un año, tiene que cuidarla, estar con ella un año, y entonces cuando ya pasa el tiempo que ella considera razonable, le dice, ahora voy a dejar que me embarace y que realice el acto, la cópula conmigo. De esta manera el macho dice, leche, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Otra vez a empezar? Pero es que esto lo tenemos reflejado en la sociedad humana en la Biblia. ¿Ah, sí? En la Biblia, cuando creo que era Jacob, va al desierto, se enamora de unas chicas que están en un pozo y cuidando unas cabras, y se acerca a ella y se enamora de una de ellas y va a hablar con el padre, y el padre le dice, no, para casarte con mi hija
parece que era Raquel o Esther, no me acuerdo, tienes que trabajar para mí 7 años. Y el tío trabaja 7 años. Y cuando llega a los 7 años, que dice, venga, ya vamos a casarnos, dice, no, vamos a ver. Tengo mi hija Lía, que por cierto es mucho más fea, pero es la mayor, y hasta que no se case Lía, Esther no se puede casar. Así que si quieres casarte con Esther, tienes que casarte con Lía ahora y Esther cuidar otros 7 años las cabras. Y en efecto, al final tuvo que dedicar 14 años para cargar entre comillas con Lía para poder conseguir el amor de su vida. Es decir, que en el mundo de la etnografía lo vemos igual, ¿no? También se ve reflejado. Esa es la felicidad doméstica. Y la otra estrategia que hay también es la de supermacho. Yo sé que no te vas a quedar conmigo, pero quiero que tenga los mejores genes, los ciervos. Quiero el más fuerte, el más guapo, el más inteligente, el mejor. Y ya llega la parte más fuerte. El caso de la mantis religiosa o del pez pescador. Que se come al macho, ¿no? Que se come al macho. El pez que es pescador, cuando copula, se deshace. Se hace líquido y es devorado por la hembra. En el caso de la mantis religiosa o de la viuda negra, la única solución para estimular al macho es cortarle la cabeza, con lo cual fallecen en el elemento de la cópula, invierten en alimentar a la hembra, que va a cuidar a luego los hijos. Esas serían las relaciones de estrategias, las relaciones de pareja, según claro, son las estrategias que buscan, claro. Pero ya. En la felicidad doméstica va a dar lugar a monogamia, porque lógicamente luego son parejas que son estables y en la que existe un apego importante, y en la estrategia del supermacho o el galantador, pues son esos los más fuertes, que da lugar a lo que se llama también en etología el alarde, ¿no? Alardear de lo mucho que es. El pavo real, que hace el pavo real, despliega todo su plumaje con su colorido, que es un ejemplo de salud. Se ofrece a la hembra, aquí estoy yo, que soy el más guapo, el más chulo y el más inteligente. La estrategia que despierta es la belleza, ¿no? La belleza. O sea, en el caso también, que creo que hay unas imágenes que también pondrán luego, de las aves del paraíso. Sí. El pájaro campana, que es una de las aves del paraíso, hay muchas especies de aves del paraíso, hace una danza, un baile preciosísimo. Le hace un baile a la hembra para seducirla, para conseguir atraer su atención. Y ponnos algún ejemplo de especies de soltería militante en el mundo animal. El urogallo. Hay muchas, pero el urogallo es una especie importante. No serán muchos, porque si no No, sí, pero sí es muy fácil. No la transmitirían. No, porque son personas que luego tienen se juntan nada. El soltero militante es que se junta solamente para aparearse. Y luego ya, en la época de apareamiento, luego ya se van. Ya está, cuando las hembras están receptivas, llegan. Pues está el uruguayo, están los osos. Los osos viven en solitario. ¿Vale? Viven en solitario. Y se juntan únicamente en la época de apareamiento. Incluso la madre osa tiene que defender a los hijos, porque el propio padre... No, el padre está fuera, el padre se ha ido. Podría matarlo, ¿no? Sí, el padre se ha ido, el padre se va. Y entonces invaden su territorio, sus propios hijos van a atacarse, ¿no? Y hay muchos más que se dedican a los caballitos de mar, los cisnes. Perdón, esto no, me estoy equivocando. Los rinocerontes, los ornitorrincos, los topos, todos estos son solteros militantes. Después están también las parejas hasta que la muerte nos separe. Hemos hablado antes de los agapornis, que son los inseparables, los caballitos de mar, también son una especie monogámica que mueren en pareja, los cisnes, las nutrias, los ratones de la pradera, los lobos, las tórtolas, los gibones. Entre las aves, por ejemplo, aves que sean monógamas. Monógamas, las tórtolas, los agapornis. ¿Y los gorriones? Pues mira, no sé si los gorriones, creo que son monógamos también. Creo que hay algún gorrión triguero, no sé qué. Sí, tienen. Que es monógamo. Pero la mayoría son polígamos, ¿no? En el mundo animal. Sí, bueno, en el mundo animal la mayoría son polígamos. Y... O hordas, polígamo o horda. Es decir que... Y háblanos de ejemplos de adopción en el mundo animal. Por ejemplo, adopción. Bueno, aparte de las que suelen salir en televisión, el perro que amamanta al gato, la cabra que es amamantada por un león, esos fenómenos que salen en televisión,
hay casos muy típicos. Incluso en la historia, a la loba que a Rómulo y Remo. A Rómulo y Remo, sí, sí, adopta, sí. ¿no? O los lobos que adoptaron al niño lobo, que se dio un caso en Francia, y también se han dado casos en España, que son criados por los lobos, pero los lobos son en manada, porque también hay lugares en que no tienen una madre, es decir, las crías son cuidadas por toda la manada. Esto también se da en antropología. Hay algunos pueblos que tienen hijos sin padre, no se reconoce la paternidad, entonces los hijos son cuidados por toda la comunidad o se le asigna un padre según van naciendo. Porque hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante: la intervención del varón en el nacimiento de los hijos de forma biológica es algo nuevo en el mundo Actual, ¿no? en el mundo actual, en la historia de la humanidad. Generalmente no se concebía la intervención del hombre. Nadie decía, ¿y esto qué tiene que ver esto? Sí, sabían que si una mujer se acostaba con un hombre, pues podía quedarse embarazada, pero esa intervención del hombre no era algo mítico, era algo mágico. No gustaba mucho. Por eso se creaban una serie de rituales, algunos de ellos muy curiosos, para llevar a cabo el reconocimiento de los hijos. Cuenta Estrabón, refiriéndose a los cántabros, sí, que los cántabros tenían una institución que se ha llamado en la historia del derecho la cobada ibérica. Todavía se habla del síndrome de la cobada en el varón, que cuando su mujer, su pareja se queda embarazada, tiene los mismos síntomas. Tiene antojos, vómitos, malestar por la mañana cuando se le... O sea, una identificación. Bueno, pues la cobada ibérica era una cosa que si lo vemos desde los ojos de ahora, decimos, joder, qué cara tenían estos, ¿no? La cobada ibérica es que la mujer estaba trabajando, estaba embarazada, estaba en su 9º mes, estaba ya en sus cuentas, había salido de sus cuentas, y la mujer seguía trabajando en el campo. Y cuando le venían los dolores del parto, la mujer se retiraba, porque era algo que había que hacer retirado, sí, de la sociedad. Paría en cuclillas, que es la forma más natural de parir. En cuclillas. La actual forma de parir en tumbada es en beneficio de los tretas y de las parteras, no de la mujer, porque lógicamente la mujer aprovechaba la fuerza de la gravedad, claro, y paría. Claro. Cordaba ella misma el cordón umbilical, lo ataba, limpiaba al niño y se iba a la pareja, al marido, al presunto padre, que estaba ahí tranquilamente tomándose su aguamiel en la puerta de la choza, se lo entregaba, el padre se metía en la tienda a descansar del parto, se acostaba con el niño y la madre se volvía a los campos a seguir trabajando. Una barbaridad, ¿no? Y decíamos, para, este tío tiene una cara que esparta. No, eso ante la sociedad era lo que reflejaba que ese padre reconocía a ese hijo como suyo. O los romanos. Sí. Los romanos levantaban al hijo ante la comunidad. Es antológica la escena de César levantando a Cesarión, que fue el hijo que tuvo común con Cleopatra, y que Cleopatra, como César no le llamaba para reconocerlo, se plantó allí porque era una mujer de bandera, al fin y al cabo. Sí. Era faraona, ¿no? Y las faraonas siempre han sido mujeres de bandera. De ahí viene lo de faraona. Y se plantó allí y le hizo a César que reconociera a su hijo, a Cesarión. Es decir, que hay una serie de costumbres que les plantean, ¿no?, que van creando ese tipo de eso para intervenir, para manifestar esa intervención. ¿Y qué influencia tiene, Cristóbal, a la realidad biológica en el derecho? La realidad biológica. Hombre, indudablemente. El derecho se dice que es tiene un contenido ético, el derecho de familia. ¿Por qué? Porque el derecho no crea instituciones. El derecho de familia no crea instituciones. Las instituciones están creadas. Son hechos reales. Son hechos reales. Están ahí y el derecho lo que hace es reconocerlo y regularlo. Las relaciones de pareja es algo natural. El que hay padre e hijo es algo natural. El derecho es lo que le da un contenido a eso. En cuanto hay parejas que no salen bien y se separan, el derecho tiene que darle un contenido a las parejas que se separan. Unas normas judiciales. Claro, eso es una... Entonces, claro que tiene una realidad, porque muchos de los elementos de las relaciones de pareja están ahí. Y después también es muy importante que nos demos cuenta que el derecho no es único, histórica y especialmente.
Muchos creemos que solamente es válido lo que hay en nuestro país. Y hay quien se pregunta, ¿qué es mejor? ¿La poligamia, la monogamia? No hay nada mejor ni peor, más natural o menos natural. Si vemos las sociedades humanas, tan natural es la poligamia como la monogamia. Otra cosa es que el derecho, a la hora de reconocerla, matice esas instituciones. Pero tan natural es una como otra. Me has preguntado antes y no he terminado de hacerlo. Sí. Ahora que otra vez el tema de las adopciones en el mundo animal. Aparte de esas adopciones que decíamos hay adopciones reales. El cuquillo, el pájaro cuquillo, ese que nos gusta mucho porque los ponen esos relojes tan maravillosos que se dan sobre todo en Centro Europa y que nos hacen cucú, cucú, cada vez que se hacen la hora. Este que tenemos aquí en la imagen. Este que tenemos aquí ahora mismo en las imágenes, pues el cuquillo deja sus huevos en nidos de otros pájaros parecidos. Los carniceros, los huevos son parecidos y los dejan allí. Y son otros pájaros los que lo incuban. Los que lo incuban. ¿Vale? Los que lo incuban. Y una vez que nace, esto lo hacen también los cisnes con los nidos de los patos, una vez que nacen, el cuquillo es tan egoísta que tira el resto de los huevos para que toda la energía de crianza de los padres adoptivos se vuelquen en ellos. Los cisnes, los patos no lo hacen así, los cisnes no lo hacen así. Son patitos feos, como dice el cuento de Hans Christian Andersen, y luego son maravillosos cisnes porque son otro animal diferente. ¿Y tienen algunos datos de porcentaje de familias monógamas y polígamas en el mundo? Eso es muy difícil. El 80% de las sociedades, el 80% son o tienen formas de monogamia. ¿Vale? El 80%. Sí. Y otra pregunta. Pero normalmente no las practican. No las practican, ¿no? No las practican. Otra pregunta, ¿los toda son etnias promiscuas de la India? ¿Cómo se relacionan? Bueno, los todas son etnias promiscuas. ¿Qué significa esto? Que no hay parejas estables. Tampoco hay monogamia, es decir, no hay parejas estables. Sí. Es un sistema, es una pervivencia del sistema de horda por el cual el varón puede puede acostarse o puede cohabitar puntualmente para realizar el acto sexual con todas las mujeres que sean de clanes diferentes al suyo. De esta forma no podemos reconocer la paternidad, porque la mujer a lo mejor se ha acostado en un mes con 7 hombres y es muy difícil saber de quién es el hijo. Saber de quién es el hijo. Entonces lo que hace es que se elige un padre a cada niño. También ocurre en los campesinos Mosuo de Yunnan, en India, que no se casan nunca y los hijos carecen de padres conocidos. En este caso lo que hacen las mujeres Mosuo, tienen hijos y las crían su clan, su hermano. Sí. ¿Y qué es matrimonio de servidumbre? Bueno, matrimonio de servidumbre es un concepto muy amplio, que yo casi no hablaría tanto del matrimonio de servidumbre como del matrimonio servil. El matrimonio de servidumbre es un matrimonio en el que la mujer se ve forzada a contraer matrimonio, o en general el matrimonio forzado, un matrimonio en que una de las dos partes... Que no se le pide opinión. Que no, los que se hacen sin su consentimiento. No podemos confundirlo con los matrimonios concertados, porque los matrimonios concertados son matrimonios que acuerdan las familias. Sí. Pero siempre tienen una última palabra los contrayentes, ¿no? Los contrayentes. El matrimonio de servidumbre es matrimonio forzado y es matrimonio general. Pero a mí me gusta también distinguirlo o llevarlo más a lo que es la esclavitud conyugal o el matrimonio servil, porque es algo que sigue existiendo. Sí. Es decir, el matrimonio servil es una forma de trata de seres humanos, en concreto de mujeres que se casan. En Jaén hemos detectado algún caso de mujeres marroquíes que se casan con personas de Jaén, no por la intención de vivir una vida matrimonial, sino traerme una criada que me cuiden a mí y a mi madre y que encima me dé hijos y que encima pueda... Y a cambio de la nacionalidad, ¿no? Y a cambio pues la tengo allí, la controlo, tal, y luego más adelante pueda tener la nacionalidad. Es un matrimonio servil, que es un matrimonio de servidumbre. Lo que se busca es una criada, no una esposa. Por tanto, si la mujer denuncia... Sí, es un delito de trata de seres humanos. Es un delito, ¿verdad? Claro, claro. Y Cristóbal, háblanos de matriarcado y de patriarcado. Y te voy a hacer una pregunta. Tengo entendido que antes de Mahoma en Arabia existía una especie de matriarcado. Bueno, vamos a ver. El tema de los matriarcados es un elemento mítico.
podemos decir que muy poquitas pruebas, muy poquitos sociedades han tenido matriarcado a lo largo de la historia. De hecho, una antropóloga, Rivi Sandai, dice que solamente ha existido en el desarrollo humano una sociedad verdaderamente matriarcal, que era los Minangkabau en Indonesia. Se habla muchas veces de matriarcado mítico, que además determinados movimientos feministas tratan de plantearlo como elemento porque matriarcado no hay que entender una sociedad igualitaria. El matriarcado es lo contrario del patriarcado. Que manda a las mujeres. El matriarcado es una sociedad dirigida por mujeres y construida en interés de la mujer. Sí. Lo que busca el feminismo es una sociedad igualitaria, en que hombres y mujeres sean iguales. Entonces no se puede confundir. Pero si hay determinadas pensadoras, que vamos a llamar las feministas entre comillas, que ven en el matriarcado la alternativa. Los hombres somos violentos, los hombres somos tal, somos cual, por lo tanto gobernamos sociedades violentas, gobernamos sociedades que no son colaborativas. Las mujeres, por el contrario, son dulces, llamadas al diálogo y tal, pues gobernarían y crearían sociedades dulces llamadas al diálogo. Pero no olvidemos que uno de los grandes mitos del matriarcado son las amazonas, las mujeres guerreras. Con lo cual, ¿existieron las mujeres guerreras que se cortaban un pecho para poder tirar con el arco? Pues no lo sabemos. Es un mito que existe ahí. Entonces, las sociedades matriarcales, desde luego, no existen el matriarcado en las sociedades actuales, en ninguna, pero de ninguna ni ha existido históricamente. Lo que sí existen son sociedades matrilineales, que es otra cosa. Que es otra cosa. Que el apellido va por línea materna. Claro. Los hijos y el marido pasa al clan de la mujer. ¿Por qué? Por lo que estábamos hablando antes, porque no se conocía con seguridad quién era el padre. Madre no hay más que una y a ti te encontré en la calle. Claro. El padre no se conocía. La madre sí. Pero la forma de... Claro, entonces los hijos sabíamos que tenían la carga genética de la madre. Yo sé que los hijos de mi madre son mis hermanos de sangre. Claro. Los hijos de mi padre no lo sé. Porque no puedo saber si ha habido una situación de infidelidad, si ha habido una... No lo sé. Entonces, todo iba a través de los clanes. La herencia iba también por línea femenina. Pero eso no quiere decir que las mujeres fueran ni las que gobernaban ni las que mandaban en la familia, porque siempre en la mayoría de las sociedades matriarcales era un varón el que controlaba a la mujer. Su padre, su hermano, su tío, un varón que compartía con ella los genes, el hermano de su madre. Luego, no todas las sociedades matrilineales tenían una intervención o una igualdad con el tema de la mujer. Sí. Y háblanos, Cristóbal, de la familia como fenómeno social y político, también como fenómeno vivencial. ¿Por qué es tan importante la familia? Bueno, la familia primero es la cédula básica de la sociedad. Cualquier sociólogo te lo va a decir. Las sociedades también quieren pervivir. Las sociedades quieren reproducirse también, quieren continuar. Y por ello la familia es el primer órgano en el que los niños empiezan a socializarse, empiezan a formarse para poder entrar en una sociedad y en las costumbres de una sociedad. Los que tenemos alguna cultura de viaje y los que tenemos alguna relación con determinadas personas de otros entornos, sabemos que hay cosas que para nosotros son normas de educación y para ellos son insultos. ¿Por qué? Porque las sociedades tienen sus propias estructuras. Son las madres las que van a transmitirnos a través de la familia y los padres los que van a transmitirnos los primeros rudimentos para integrarnos en un mundo social. La prueba es que todo movimiento totalitario que trate de controlar, lo primero que hace es alejar a los niños de la familia. Porque
porque es quien la va a plantear. Claro, entonces la familia... Los sistemas totalitarios han tratado de disolver la familia. Disolver la familia. Porque es la que defiende en último caso al individuo. Disolver la familia porque es la que defiende... Ahí está. Entonces, lógicamente, la familia es importantísima. Sea el modelo de familia que tengamos. O sea, yo cuando estoy hablando de familia ahora mismo, estoy hablando tanto de la familia heterosexual como de la familia homosexual. Estoy hablando tanto de la poligámica como de la monogámica. Es decir, las familias van a crear a sus miembros esa situación. Entonces es importante la familia. ¿Por qué? La familia es importante porque nos va a llevar y va a ser la cédula básica. Pensemos que es una cédula básica de alimentación. Los niños son en principio cuidados y alimentados por la familia o por el clan, que es una forma de familia extensa. Entonces, claro que la familia es importante como fenómeno político. ¿Y actualmente el derecho defiende bien a la familia o no? Hombre, yo pienso que el derecho trata de llevar siempre adaptarse a lo que es la sociedad, como hemos dicho antes. ¿Qué es defender bien a la familia? Porque hay quien dice, el matrimonio homosexual rompe la familia. No es verdad. El matrimonio homosexual da solución a una serie de familias que ya existían. Y de temas reales. De situaciones reales. No sé, las técnicas de reproducción asistida acaban con la familia. No, mire usted, las técnicas de reproducción asistida es un medio por el que se permite a personas tener una familia con hijos que de otra forma no podían traer. ¿Protege bien el derecho a la familia? Pues yo diría que nuestro derecho es un derecho individualista. La familia se configura hoy en nuestro derecho como una unidad de consumo. Lo que buscamos es el consumo, el elemento familiar. La familia no se le ataca permitiendo el aborto. A la familia se le ataca no ayudándola económicamente, por ejemplo. Que también es una decisión política y jurídica. Es decir, si tenemos una familia con 2 hijos y lo estamos expulsando, lo estamos desahuciando y no le estamos dando un lugar donde vivir, no estamos apoyando a la familia. Si una chica se queda embarazada con 14 o con 15 años y no se le ayuda, no estamos ayudando a la familia. ¿Por qué? Porque lógicamente las familias que están normalizadas no necesitan ninguna ayuda del derecho, ya funcionan ellas solas. Porque como decía Rousseau, son la primera cédula o el primer modelo de sociedad política, ya funcionan ellas solas. Hay que ayudar a los casos patológicos, entre comillas, a las familias que están en exclusión. Cuando estuve la última vez en Tinduf, hace un par de años, como tú sabes, acababan de construir una casa para mujeres adolescentes embarazadas. La casa estaba muy bien, tenía hasta aire acondicionado, lo cual era un lujo. Eso es un lujo, sí. Enfrente de la maternidad de Rabuni, para poder allí atender a todas las chicas. Y era un sitio donde se llevaban a las niñas que se quedaban embarazadas porque la sociedad saharaui las despreciaba. Una mujer que se quedaba embarazada fuera del matrimonio era despreciable. Entonces se la llevaban allí y allí estaban atendidas para luego dar a luz, cuidaban a su hijo al principio y mientras las autoridades trabajaban con las familias para que aceptaran el retorno. Eso es una forma de apoyar a la familia dentro de una sociedad concreta ante un problema concreto. Por supuesto, esa es una forma. No dejarla abandonada. Pero si nosotros cogemos a una niña con 16 años a los que sus padres la echan de su casa y nos la encontramos allí viviendo en la calle, embarazada, pero el problema es tremendo. No estamos protegiendo a la familia. No estamos, ¿por qué? Porque el vínculo de madre e hijo también en esa familia monoparental es un vínculo. También se cuenta. Bueno, y háblanos, por ejemplo, qué son comportamientos de los parásitos hermafroditas. Bueno, los hermafroditas. Los hermafroditas generalmente se dan en los caracoles. Muy pocos vertebrados son hermafroditas, lógicamente, pero sí se da en otros sitios. Y es curioso que se dan, por ejemplo, la lombriz de tierra, los caracoles. Los hermafroditas son que pueden adaptar la postura de hombre, de macho, como la postura de hembra. Tanto uno como otro, ¿no? Tanto uno como otro. Incluso hay algunos, como por ejemplo los sapos, que pueden ser machos y en un momento determinado, por una serie de circunstancias, retornar a ser hembra.
Las estrellas de mar son también hermafroditas. Dicen que son las más populares del mundo. Durante la juventud son machos, son género masculino, y la madurez se transforman en el género femenino. ¿Y qué características tiene el pez pescador también? El pez pescador, ya lo he dicho antes, el pez pescador es que se disuelve. Se disuelve a realizar el acto. Digamos, la disolución sí. esa transmite su esperma, ¿no? Se disuelve disolviéndose es como transmite su esperma. Pero bueno, los hermafroditas tienen, ya te digo, dos elementos. Puede ser autofecundación, cuando están solos, cuando no tienen contacto con nadie, se autofecundan. Las lombrices de tierra, que son ciegas, no ven, cuando encuentran otra lombriz, pues hacen allí de todo lo que pueden y se quedan embarazadas las dos. Las sanguijuelas también son hermafroditas siempre. Los camarones, esas de las tortillitas de Cádiz, también son machos a edades tempranas y son edades maduras. Las ostras, las vieiras, las zamburiñas, o sea que hay mucho ahí. La tenia, y un 2% de los peces son casos de hermafrodita. Hay peces que llevan el hermafroditismo, pero por razones sociales. Normalmente viven en colonias, hay un macho dominante que es más grande, sí, y un grupo de hembras, y cuando el macho muere, la hembra de mayor tamaño se transforma en macho. Caray. Es decir, lo sustituye. La rana arborícola africana también tiene las dos sexos a lo largo de su vida. El problema de la autofecundación, porque claro, lógicamente una cosa es ser hermafrodita y luego es cruzarse con otros, porque pueden fecundarse a sí mismos. Sí, sí. Si yo puedo a mí mismo, pero cruzarse para que no degenere, digamos, la especie, ¿no? El problema, claro, el problema es que la autofecundación provoca una degeneración de la especie. Yo siempre digo algo, porque todos sabemos la doctrina nazi de las razas puras. Sí. Un pueblo que tiene una raza pura está llamado a destruirse. A destruirse a sí mismo. A sí mismo. Por supuesto. La degeneración, la duplicación de las enfermedades de carga genética, etcétera, etcétera. Entonces, todas las especies animales buscan introducir sangre nueva, sangre novedosa en su acervo, con lo cual siempre buscan, en lo posible, que no haya autofecundación, sino que la fecundación sea cruzada. Claro. Hay un caso en sociedades humanas que es en los esquimales que viven en el Ártico. Los esquimales que viven en el Ártico tienen grandes distancias, tienen pocas posibilidades de cruzarse fuera de la familia, y eso provoca decadencia, es una sociedad en decadencia. De tal manera que cuando viene un extranjero le ofrecen reír con su mujer. Dicho de otro modo, el marido le ofrece al extranjero para que se acueste con su mujer y hacer posible que la preñe, de enriquecer esos genes, con el fin de traer nueva carga genética. Hay una película que protagonizó Anthony Quinn, muy famosa, que se llama Inuk el esquimal, sí, que cuenta la historia de un esquimal que viene un sacerdote a su iglú y le ofrece reír con su mujer. El sacerdote, cuando se da cuenta de lo que le está ofreciendo, pues lógicamente reacciona como sacerdote occidental, sí, y dice: ¿dónde vas? Y entonces Inuk se siente ofendido y lo zarandea, y en esos zarandeos le pega un golpe contra la pared del iglú, sí, y lo mata. Y entonces la historia de Inuk, que huye porque no entiende por qué ha rechazado a su esposa cuando él la ofrecía con todo el cariño del mundo, ¿no? Claro. Quiero, para ir terminando, sí, hacer un poco de referencia al amor, porque el amor es muy importante. Porque muchas veces sabemos que el sexo es muy importante, ¿no? La familia también es un fenómeno vivencial en los animales y en las personas. Y sabemos que el sexo es muy importante, porque el sexo en la Tierra lo que provoca es la reproducción de las especies y, por tanto, la continuación de la vida, la naturaleza que se abre paso. Y decimos, bueno, ¿y el amor qué tiene que ver con todo esto? No confundamos, cuando hablamos de amor, con ese amor provenzal, de señores con leggings, dirían ahora, con mediecita y guitarrita y gorrito con plumas, cantándole a Julieta debajo de la ventana. Sí. Eso es algo, el amor romántico, que se inventaron en la Ilustración del Renacimiento, en la Edad Media, finales de la Edad Media,
y que en el fondo además ha servido para controlar mucho a las mujeres. Ese amor de toda la vida, ese amor de que tenemos una media naranja, no sabemos de dónde, ese amor... No lo confundamos con eso. Confundámoslo con lo que nosotros vivimos, y nosotros lo que vivimos es el apego a una persona. Las ganas de estar con esa persona, las ganas de compartir con esa persona. Yo siempre digo lo mismo. Yo tengo muchas mujeres de mi vida y mi gran desgracia es que no voy a conocerlas a todas. Sí, nosotros sabemos que esa persona, bueno, si está bien, nos gusta que esté, queremos que esté, pero nuestra felicidad no depende de ella, nuestra vida no depende de ella, etcétera, etcétera. Bueno, pues el amor existe. Y el amor existe, además, hasta químicamente. Tanto los hombres como los animales tienen reacciones químicas cuando ven una persona que le es compatible. Es cierto que los hombres hemos tapado nuestra animalidad con nuestra razón, pero los animales, cuando ven una pareja que le es compatible, y sobre todo los animales que tienen luego monogamia hasta el final, reciben una serie de elementos y de sustancias químicas que hacen que las personas o que los animales lleguen a ese apego y tratan de buscar el apego del otro para que le ayude a la crianza de los hijos, en el caso de la hembra, para poder perpetuarse. Hay estudios, las parejas de pinzones, que son animales que también pueden tener monogamia, se realizaron unos estudios en el que los que eran fruto del amor, los pinzones, los que se habían tal, consiguieron que su descendencia sobreviviera un 37% más. Claro, los cuidaban los dos. Claro. La descendencia estaba mejor cuidada. Claro. Copularon más. No tenía que estar buscando. Ya tenía la pareja, no tenía que ahora vaya a construir otro nido y ahora voy a... Y mostraron menos infidelidad que las familias que no eran fruto del amor. La investigadora actuó con 160 pinzones y los dejó que se emparejaran al azar. Trató de no poner los inconvenientes. Y se dio cuenta de que había un 37% más de pollos sobrevivientes en las familias felices. Estaban mejor cuidados. Los matrimonios de conveniencia, es decir, que dependían de un elemento puntual, tenían 3 veces menos huevos y muchas más crías murieron las primeras 48 horas. Además, copulaban con menos frecuencia y eran más propensos a la infidelidad. Hay un etólogo, Howard, que descarta que esta visión del funcionar del amor sea fría o le reste interés al asunto. Porque claro, podemos decir, ya viene este hombre, no, el amor es que yo cuando veo las mariposas que me están ahí, digo, no, las mariposas no, yo lo que tengo son murciélagos colgados boca abajo, ¿no? Esas mariposas que no, pues decía, es una suerte que tengamos un sistema neurohormonal que premie el acercamiento con nuestras parejas e hijos, porque no podríamos haber creado nuestras sociedades modernas sin este sentimiento. Que el amor sea pura química y eficacia evolutiva no lo devalúa, no lo disminuye su valor, sino hace que crea algo mucho más real. Bueno, pues vamos a terminar ya con 2 últimas preguntas que te las voy a decir a la vez. Y es una, en las sociedades modernas, ¿qué puede beneficiar más? Que los matrimonios sean monógamos o polígamos. Y también, bueno, si la sociedad occidental se está volviendo cada vez más promiscua. Bueno, vamos a ver. Primero, ya he dicho que tanto el tema de la poligamia o la monogamia, no hay una de las dos construcciones que sea más natural. Podríamos incluso incluir el caso de la horda, ¿no? De la promiscuidad. La naturaleza nos ofrece multitud de tipos de casos de ambas cosas. Igualmente, la antropología también. Luego, no tiene tanta importancia. ¿Qué es lo más? Pues tenemos que irnos a otra cosa, no una cuestión de naturaleza, es una cuestión de convicción, de elección en la sociedad humana. Y la sociedad humana es una sociedad que por los derechos humanos ha optado por la igualdad.
Y como he dicho antes, una sociedad en que una mujer está con varios hombres o un hombre está con varias mujeres no es una sociedad no puede haber igualdad. No puede haber tratamiento equitativo. Por lo tanto, ¿cuál es la más razonable? Uno y uno. Uno y uno. No hay más historia. No es una cuestión de discutir, no, es que es lo más razonable. Por tanto, ir también a la promiscuidad es ir a un mal camino también, ¿no? También. Pero yo no creo que las sociedades humanas sean más promiscuas. No creo que la sociedad actual esté yendo más hacia la promiscuidad. No. Es cierto que hay tabúes en nuestra sociedad occidental, no debemos olvidarlo, que en cierto modo se han ido derribando. Pero yo voy a decir una cosa, la forma de vivir la sexualidad, no hoy, hace 20 años, o hace 30 años, o hace 40 años, las sociedades americanas, de la América española, no era lo mismo que las que vivían las castellanas. Sí. Había multitud de formas de vivir la sexualidad, multitud. Y eso no cambiaba el tema. Yo no creo que hayamos llegado a una situación promiscua. En los años 60 teníamos las famosas comunas, el amor libre. ¿Y en qué acabó eso? Volvimos a lo mismo de siempre. Nada, acabó en nada. Yo no le veo al tema. Ahora, eso sí, desde el momento en que hay una situación más igualitaria, pues las relaciones consentidas, pues aumentan. Y tú no tienes que tener una relación por tener un hombre para toda la vida o por tener una mujer para toda la vida. Pero yo creo que no es que la sociedad está avanzando a nivel de promiscuidad. Bueno, Cristóbal, pues gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en este programa tan interesante. Y ya solo me queda decirte que te dirijas a aquella cámara para dar un último mensaje sobre la familia. Bueno, el último mensaje que yo daría sobre la familia hace referencia al primer mensaje que le daba yo a mis alumnos cuando daba clase. Tenemos que darnos cuenta que nosotros no somos el ombligo del mundo, que no tenemos la mejor ni la peor sociedad, que no tenemos la mejor ni la peor fórmula familiar. Cuando en el año 1989 empecé a dar clases de familia, le dije a mis alumnos: no me jubilaré sin que se casen los homosexuales entre sí. En aquel momento aquellos se pusieron allí, ¡ah, barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues no me voy a jubilar sin que se casen los homosexuales entre sí. ¿Por qué? Porque la familia cambia a través de la historia y cambia a través de las sociedades. Luego, no hay un sistema de familia perfecto y un sistema de familia execrable. Hay sistemas de familia que vale tanto en cuanto la sociedad acepte ese tipo de relaciones. Pues gracias, Cristóbal, de nuevo por este programa tan estupendo que nos ha ofrecido. Y a ustedes, queridos telespectadores, decirles que hemos llegado al final de este programa, Guadalquivir 105, que, como todos ustedes saben, edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Dios mediante, estaremos otro día aquí con ustedes. Gracias.